¿Estamos listos? Probando, sí, ahí está. No lo olvide entonces, próximo domingo 12 de agosto tenemos bautizos, Santa Cena, membresía y convivencia, todo en el mismo día. ¿A partir de qué hora? De las 10:15 de la mañana. Vamos a estar aquí para bautizar y ahí hasta el transcurso del día. Vaya conmigo por favor a Juan 12. Juan 12:9. Seguimos predicando expositivamente el Evangelio de Juan. Deje ahí su separador, nos vamos a estar moviendo algunas citas. Juan capítulo 12 del versículo 9 hasta el 19. Aunque los 3 primeros versículos, ahorita lo va a entender, no los vamos a escudriñar como tal, pues los vamos a dejar para más adelante, porque se ligan perfectamente con unos versículos más adelante, van a ser un buen respaldo. Aún así no los vamos a pasar por alto. Juan 12 del 9 al 19. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también vinieron para ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Versículos 12 en adelante al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que él se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ven que no consiguen nada, mira, el mundo se va tras de él. Cierre sus ojos, encomiende su mente, su entendimiento espiritual al Espíritu Santo. Precioso Dios que eres tú, quien eres el que nos lleva a discernir esta palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que esta palabra sea viva y eficaz, que salgamos de aquí transformados a tu imagen y no con conocimiento. El conocimiento envanece, dices tú mismo en Corintios, pero el amor y el conocimiento edifican. Queremos amor por ti, solamente necesitamos amor por ti. Te lo rogamos, Espíritu Santo, que esto nos lleve a conocerte íntimamente y ser como Cristo. Gracias, Padre, estamos en tus manos, lo reconocemos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan encontramos el relato de Jesús siendo ungido por María cuando cenaba en casa de Simón el leproso. Lo primero que aprendimos de este relato es que cuando un corazón está agradecido con Dios por todo, ya hemos entendido que nosotros agradecemos lo bueno, lo malo y la cruz de Cristo. En especial cuando estás agradecido con la cruz de Cristo, entonces no hay forma de ocultarlo. Tal fue el caso de María, que derramó perfume de nardo puro, y toda la casa, dice la Escritura, se llenó de la fragancia del perfume. Pero no es la única enseñanza que encontramos en esos primeros versículos cuando Jesús es ungido en Betania por María. También vimos que de inmediato Judas Iscariote, quien iba a traicionar a Jesús precisamente por dinero, en un gesto hipócrita y mezquino, le reprocha a María por no vender el perfume y repartir el dinero a los pobres, lo cual no lo dijo porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque al ser el tesorero del ministerio terrenal de Jesús y al mismo tiempo ser el ladrón o un ladrón, deseaba tener el dinero para sustraer de él para sus deleites carnales. En este acto de María y de Judas encontramos que la avaricia es el enemigo mortal de la mayordomía.
¿Qué es la mayordomía? Ya lo entendimos. La administración de lo que Dios puso en nuestras manos. Pero recuérdelo bien, nada es nuestro. Esa es la clave para poder ejercer la mayordomía de calidad. Reconocer que todo, en especial nuestra vida, le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nada es tuyo, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu coche, ni tu casa, ni tu ropa, ni tu tiempo, ni tu dinero. Nada es tuyo, todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Nosotros somos ¿qué? Mayordomos, administradores de la multiforme gracia de Dios. Entendimos que la mayordomía es importante, porque una buena mayordomía es un buen indicador de que nuestro carácter está madurando a la altura de Cristo. De nada sirve ser una persona que sabe mucho. Acabo de escuchar, me encantó esa analogía. ¿Ha visto un renacuajo? ¿Sabe cómo son los renacuajos? ¿Cómo son? Pero tienen una cabezota y un cuerpecito. ¿Sí los ha visto los renacuajos? No voltea a ver a nadie. Una cabezota, no voltea a ver a nadie. Y decía este pastor que la iglesia está llena de renacuajos espirituales que ya tienen mucho conocimiento, pero nada más. Ya nada más tienen una cabezota, tienen mucho conocimiento, pero en su mayordomía, y esto es para poner un ejemplo, deja mucho que desear, o en su demás vida cristiana. De nada sirve creer que sabemos mucho si no ejercemos una buena mayordomía, porque la mayordomía es un indicador de que nuestro corazón y nuestro carácter es como Cristo. Cristo nada más se despojó de la gloria que recibía en el cielo para beneficio de nosotros, nada más. Una buena mayordomía se demuestra cuando administramos correctamente nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestros talentos, nuestro dinero, y cuando pensamos más en otros que en nosotros mismos. Una buena mayordomía, entendimos, va acompañada de un deseo, y ese deseo es ser bendición a los demás. No solamente se trata de dar. Yo no quiero una iglesia, Dios no quiere una iglesia donde demos y demos y demos y demos. Bueno, dice el pastor que demos, voy a dar. No se trata de dar, sino de dar con el corazón correcto. Señor, te amo, así como tú te diste por mí, yo me doy por los demás. Anhelo bendecir a los demás. Eso sí es una buena mayordomía. Tú puedes dar la mitad de tus bienes y de todos modos ser un mezquino. Acuérdate cómo daban los ricos para las ofrendas. ¿Qué daban? Lo que les sobra. A mí me sobra ahorita mucho dinero, ahí lo voy a echar. No lo das con un corazón correcto, no es nada. Entendimos que la mayordomía es consecuencia del contentamiento. Por eso es importante este tema, porque una persona que siempre quiere más, que ya salió el siguiente celular y quiere el siguiente celular, ya siguió la línea de ropa y quiere más ropa, ya salió esto y quiere esto, y siempre que ve cosas nuevas quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, y nunca está saciada su alma. Déjame decirte, si Cristo no es suficiente para tu vida, nada lo va a hacer. ¿Sí me escuchó? Cuando Cristo es suficiente para ti, y te lo aclaro nuevamente, entonces ya no me voy a comprar ropa. No, cómprate ropa, zapatos, un celular, un carro, lo que esté a tu alcance, pero nunca lo hagas porque sientas que con eso te vas a estar satisfecho. Eso no te va a satisfacer, solamente Cristo satisface nuestra alma. Juan nos indica en los versículos 9 al 11 que se realizó otro complot, esta vez no en contra de Jesús. El complot fue en contra de Lázaro, pues a causa de su milagrosa resurrección, muchos de los judíos empezaban a creer en Jesucristo. De hecho, la Biblia dice muchos, no pocos. La siguiente semana vamos a retomar estos 3 versículos porque se ligan perfectamente a nuestra siguiente enseñanza. Ahorita vamos a pasar directo a lo que nos relata a partir del versículo 12, que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén, que es la llamada Ciudad Santa. Antes de adentrarnos en los detalles del relato, vamos a ver algunas observaciones necesarias para entender a fondo esta parte de la Escritura. Quiero que ponga mucha atención. Los siguientes 5, 8, 10 minutos son muy importantes, porque si no, no únicamente vamos a pasar a vuelo de pájaro, dice el dicho, vamos a pasar por encimita del relato y no le vamos a dar la profundidad que verdaderamente tiene. Lo primero que tenemos que entender es el significado de la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén debemos de entender los siguientes 4 puntos. Es rápido. Primero, la entrada de Jesús a Jerusalén indica definitivamente que es Él quien entrega su vida, que muere voluntariamente. Quiero que me vea y entienda esta parte. ¿Jesús sabía que estaba un complot planeado en su contra?
Sí, es omnisciente. En el momento, y Jesús había dicho anteriormente en Juan, lo leímos, nadie me quita mi vida, ¿yo qué? Yo la pongo, yo la doy. Cuando Jesús accede a Jerusalén, era una muestra de, vean, ustedes no me van a quitar la vida, yo la estoy dando en rescate por muchos. Eso es lo primero que aprendemos. Lo segundo, que Jesús forzó a los miembros del Sanedrín a cambiar el horario y la forma en que lo iban a matar para armonizar con el horario de Jesús y del Padre. Quiero que entienda esta segunda parte. Los judíos, el Sanedrín, no tenían planeado matarlo en la fiesta de la Pascua, para nada. Era la fiesta más importante, tenían que estar metidos en los asuntos religiosos, era casi una violación. De hecho, cuando tú, y vamos a llegar al final, le dicen, Señor, no, ya déjalo ahí, ya métanlo al sepulcro, ya es un día importante para nosotros, no lo podemos ni tocar ni estar cerca, la Pascua es lo más importante. Pero ojo, Dios tenía planeado que muriera en el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él sustituyó la Pascua, nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada. El plan del hombre se vio frustrado y se dio el plan de Dios. Y créame, siempre es así. Si tú tienes unos planes y te sucede algo diferente, no se frustraron tus planes. Los planes de Dios salieron adelante, que es muy distinto. Tercero, Jesús se presentó ahora sí como Mesías. Cuando entró triunfalmente a Jerusalén, cumplió la profecía mesiánica. Ahorita vamos a ir, todavía no vayas, de Zacarías 9:9. En el momento que entró montado en un asno joven que todavía no había sido domado, eso es un pollino, un asno joven que todavía no ha sido domado, que todavía no le ponen carga encima y no entiende lo que es trabajar. Cuando él entra montado en ese pollino, cumplió la profecía mesiánica de Zacarías 9:9. Las multitudes lo vitorearon como Mesías y en ningún momento niega a Jesús o deja o cesa de que lo estén vitoreando. Y por último, también muestra a las multitudes qué clase de Mesías es. ¿Qué esperaba la multitud? ¿Un Salvador o un rey? Un rey. Y sabe, y ahorita lo vamos a ver, ¿sabe por qué gritaban? ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, nos va a liberar por fin de esos malditos romanos y ahora sí el reino de David va a ser restaurado gracias al Mesías. Y cuando Jesús entra montado en un asno, estaban demostrándoles que Él sí es el Mesías, pero no el Mesías Rey, el Mesías Salvador. Un asno bíblicamente representa o habla de representaciones de paz en la Escritura. Lo siguiente que tenemos que entender, si vamos bien aquí, no se pierda, ponga mucha atención, esto es predicación expositiva a todo lo que da. Lo siguiente que tenemos que entender son las fuentes donde encontramos la entrada triunfal a Jerusalén. Como le dije hace un momento cuando estábamos entonando el canto, este relato se encuentra en los 4 evangelios. En los 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 nos hablan del suceso de la entrada triunfal a Jerusalén, pero el contenido es diferente. En Mateo nos habla de unos puntos, en Marcos de otros, en Lucas de otros, en Juan de otros. En total son 14 los puntos en los cuales se divide este relato. Juan nos habla de 6, Mateo de tantos, Lucas de tantos, Marcos de tantos. Cuando nosotros juntamos este relato en los 4 evangelios se llama armonía de los evangelios, y eso es lo que vamos a ver, una armonía, un complemento, cómo no se contradicen, sino que se complementan y armonizan. Es algo parecido como la alimentación de los 5,000 que también viene en los 4 evangelios. A fin de poder entender completamente este relato de la entrada triunfal a Jerusalén, primero vamos a reunir los 14 puntos. Aquí ya después, si usted me sigue en internet, en el blog en internet, ahí vienen las citas en donde viene todo esto. No vamos a ir, si no nos llevaría tan solo 1 hora en entender todo esto y ya no pasaríamos a la palabra. Pero la cita en Mateo, Marcos, Lucas nos dice que lo primero que hizo Jesús, aquí en Juan entendemos, dice, al siguiente día Jesús entró montado en un asno. No. Armonicemos los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan, entren primero y ahí en la entrada van a ver 2 asnitos, 2 asnos atados, tráiganme uno, me voy a montar en él. Juan nos dice esto,
No, Juan no lo dice. Mateo, Marcos y Lucas sí. Mateo lo indica. Había dos animales, el pollino y su madre, pero parece que Jesús solamente utilizó uno, mientras que el otro animal o bien caminó a su lado o bien fue dirigido por los discípulos. Los discípulos se encontraron todo exactamente como Jesús les había dicho, atados afuera de la casa. Los propietarios le preguntaron: ¿qué haces con ese asno? ¿A dónde lo llevas? Ellos les dicen: el maestro lo necesita. Eso nos da a entender que muy probablemente los dueños de los asnillos, del asnillo y de la madre, eran discípulos de Jesús, porque si no, no tan fácil. Si alguien va a tu casa y te dice: me llevo esto, lo que pasa es que lo vamos a usar en la iglesia. Bueno, sí, te lo presto. Ya es diferente, ¿no? Pero de llegar y decir: me llevo tus cosas, no tan fácil. El segundo suceso, este sí lo encontramos en los 4 evangelios, es que los discípulos colocaron su talib sobre ambos animales. No sabían cuál iba a utilizar Jesús. Y cuando ven que se desea montar el asnillo, lo ayudan a montarse y lo encaminan a Jerusalén. Tanto Mateo como Juan ven el hecho de que Jesús se sentara en un asno como la profecía cumplida de Zacarías 9:9. Todavía no vamos a ir ahí, todavía falta. El tercer suceso nos lo narra Mateo, Marcos y Lucas. La mayor parte de los que acompañan a Jesús desde Betania extienden sus mantos en el camino, otros cortan ramas de árboles con los que van cubriendo el camino de frente a él. Quiero que me vea y entienda esto. Había una multitud en Jerusalén esperando por la fiesta de la Pascua y decían: va a venir Jesús. Pero Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que en Betania había otra multitud siguiendo a Jesús, yendo hacia Jerusalén. Si estamos conectados, ponga mucha atención en esto que estamos viendo. Lo cuarto que entendemos, que la multitud de peregrinos, en lo que esto estaba sucediendo, Jerusalén ya estaba llena de peregrinos porque habían escuchado que Jesús había resucitado a Lázaro y porque sobre todo era la fiesta de la Pascua. Quinto suceso, las dos multitudes, la que está en Jerusalén y la que viene de Betania, que vienen acompañando, se encuentran y empiezan a gritar y a clamar al Señor: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Los otros evangelios completan el salmo y dice: bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, paz en el cielo y gloria en las alturas. Los 4 evangelios nos narran esto, pero nos dicen que los únicos que no exclamaban eran los judíos del Sanedrín, no todos literalmente. El sexto acontecimiento, la multitud que había estado con Jesús cuando Lázaro fue resucitado de los muertos, sigue dando testimonio con respecto a este extraordinario hecho. Como consecuencia, la gente que venía siguiendo a Jesús venía muy animada. Venían: ¿ya viste? Venimos con el que resucitó a Lázaro, ahorita a lo mejor va a hacer algo. Canta, canta, grítale Hosana. La multitud que venía muy animada. 7. Los fariseos, fuera de sí, llenos de envidia al escuchar el clamor, piden a Jesús: oye, cállalos, ¿cómo dejas que canten Hosana? Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús les contesta, esto lo encontramos nada más en Lucas: si ellos callan, las piedras que harán, hablarán. Número 8, cuando de repente se ve ya cerca la ciudad, Jesús se da cuenta de que muchos de los que lo venían recibiendo solamente era de manera superficial y se identifican con él más como el Mesías terrenal y político, y comienza a llorar. No vayas, en Lucas 19, 41 al 44, poco antes Jesús está siendo recibido por una multitud en la entrada y otra multitud viene detrás de él, pero Jesús entiende y dice: estos no saben la O por redonda, estos creen que los vengo a liberar. Entonces en Lucas 19, 41 dice, te lo voy a leer, Jesús empieza a llorar y dice: oh, si también tú conocieras, si tú misma a lo menos supieras tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto a tus ojos. Van a venir días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te van a estrechar y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús estaba diciendo, ustedes creen que los vengo a liberar, si supieran que 70 años van a ser añicos esta ciudad. No están entendiendo nada y por eso les va a pasar esta situación. El siguiente acontecimiento es que cuando Jesús entra a Jerusalén, ya toda la ciudad está en conmoción. Todos los que habían permanecido en la ciudad, al ver a alguien rodeado de tan grande multitud y entrando en la ciudad con un asno, se preguntan quién es este, y Mateo dice que lo reciben con una respuesta: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El 10º acontecimiento es que cuando llegaron al templo, Jesús empezó a sanar paralíticos y empezó a sanar enfermos. Esto no nos lo relata. Si se fija, son muchas las partes que faltan en el Evangelio de Juan. Mateo es el que nos relata esto, ¿sí? Mateo, Marcos nos dice que Jesús va en el asna, baja del asnillo, llega al templo y empiezan a acercar a los paralíticos, a los enfermos, y Jesús empieza a orar por ellos. Lo siguiente que nos dice, nada más viene en Mateo, es que los niños en el templo empiezan a gritar: Hosana al Hijo de David. Obviamente no entendían, si el adulto no entendía, menos el niño, no entendía a plenitud lo que hacía. Aún así los sacerdotes y los escribas, llenos de furia, le dicen a Jesús: ¿no oyes lo que dicen esto? Y Jesús les responde: ¿nunca leyeron que de la boca de los niños y de los de pecho perfeccionaste la alabanza? El siguiente episodio, sí viene en Juan. Los fariseos, llenos de frustración y envidia, empiezan a decir: ya ves, no estamos haciendo las cosas rápido, ya tenemos que acabar con él, mira, todo el mundo se va tras él. En Mateo y en Marcos entendemos que al caer la noche, Jesús y los 12 salieron de Jerusalén y se volvieron a regresar a Betania. Y el último acontecimiento, esto es en el orden cronológico, si ya después lo buscas en internet te vas a dar cuenta, dices: ¿por qué aquí pone primero 12 y después 6 y después? Porque estamos viendo el orden ya armónico. El último acontecimiento es que no fue sino hasta que Jesús fue glorificado que los discípulos entendieron, recordaron, reflexionaron y dijeron: ya entiendo de qué se trataba todo eso, ya entendí. Jesús no entró como Mesías Rey, Jesús entró como príncipe de paz. ¿Hasta cuándo vine a entender? De los 14 elementos que acabo de leerte, que acabamos de entender, que constituyen toda la armonía del Evangelio, de los Evangelios, Juan solamente incluye 6. Otros 8 están en los demás Evangelios. Los primeros 3 los tiene en común con los sinópticos. Hay 3 que son exclusivos de Juan. Una vez aclarada la importancia de todo esto, quiero que ponga mucha atención. Vamos a leer Juan 12, 12 y 13. Tenga esto que le acabo de decir en mente y se va a dar cuenta que esto nos ha dado una base tremenda para podernos mover, una base sólida para poder edificar la palabra del día de hoy. Juan 12, versículos 12 y 13. Dice la Escritura: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entendemos que está a 5 días de que se celebre la Pascua. Juan nos dice el siguiente día ¿de qué? De que habían comido en la casa de Simón el leproso, y cuando comieron en la casa de Simón el leproso, Juan dice a 6 días de la Pascua. Por lógica quedan 5 días para que se celebre la Pascua. Por lo tanto, había ríos y ríos de gente acumulados en la ciudad santa. Se daban cita para celebrar la fiesta más importante del año, y en esta ocasión había una motivación extra: no solamente celebrar la fiesta, Jesús en persona se iba a presentar, ya fuera porque tenían una fe salvífica o tuvieran una fe en el Mesías político o por morbo, pero la expectativa en Jerusalén estaba al máximo. Había gente que sí tenía una fe salvífica, había gente que tenía fe en que fuera el Mesías que lo liberaba, había otros que no entendían nada y decían: bueno, vamos a ver si hace algún milagro. Pero Jerusalén estaba llena y todos tenían expectativas al máximo.
La multitud que salió por la puerta oriental de Jerusalén ese día en la mañana era bastante. Al ver a Jesús el pueblo, que había cortado ramas de palmera, que en ese tiempo bordeaban el camino, en esa época del año las palmeras bordeaban el camino a Jerusalén, no fue difícil, no tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Aquí hay una palmera, trépate, baja una rama y ya. En ese tiempo bordeaban a Jerusalén, el camino de Jerusalén al monte de los olivos, comenzaron a agitarlas en señal de regocijo. Yo creo que usted alguna vez ha ido a una fiesta y no me va a decir, no, pastor, yo no voy a fiestas, ¿cómo cree? Y al final empieza la batucada. Pepe, pepe, pepe. ¿Y qué hacen todos? Ustedes no, porque ustedes son muy cristianos. Pero ¿qué hacen los paganos? ¿Qué hacen? Levantamos las manos en señal de regocijo, de gozo, de alegría. No fue la excepción en ese tiempo, en ese momento fue por el mismo motivo. La gente tomaba las palmas o las palmeras, como le quiera llamar, y empezaban a agitarlas en señal de regocijo. Sostener en una mano palma con rama de mirto y sauce, según el mandato divino en Levítico 23:40, no vayas. En Levítico 23:40, en la ley Moisés establece, Dios por medio de Moisés, cuando celebres la fiesta de los tabernáculos, vas a tomar una rama, le vas a poner mirto, etcétera, la vas a tomar, la vas a agitar, porque es una celebración con regocijo, dice la Escritura. En la fiesta de los tabernáculos, aquí en Juan 12 tiene el mismo simbolismo. Tomaron las ramas y decían, ahí viene nuestro Mesías, ahí viene Hosana, y lo empezaron a hacer con gozo y con júbilo. La multitud agitaba las ramas de palmeras en muestra de regocijo, de gozo, de triunfo. Ahora por fin tendrían victoria, prosperidad, salvación, concebida al menos en su mente en término terrenal. Ellos no pensaban en lo espiritual, ellos decían, se acabó nuestro sufrir terrenal. Parecía seguro todo esto, porque si Jesús, que resucitó a alguien que llevaba 4 días de muerto, ¿qué pensaban? Si resucitó a alguien que lleva 4 días, este puede hacer lo que sea, este nos puede librar. Con que diga una palabra, mira cuántos somos, con que diga a ellos, nos organizamos, y cuando vea que se nos viene encima, con que diga una palabra, o a todos los que maten de nosotros los romanos, nos va a resucitar, y sobres, les ganamos. Esto era lo que pensaba la gente. Con un líder como este, nada nos puede detener, nos vamos a sacudir incluso el yugo de los romanos. ¿Por qué estaban tan entusiasmados los judíos? Había 2 razones. La primera, la Pascua estaba a unos cuantos días. ¿Y qué conmemora la Pascua? La liberación de la esclavitud de Egipto. Ellos decían, así como Moisés, Deuteronomio 18, voy a levantar un profeta, va a ser como, es el Moisés de esta época, y así como Moisés liberó al pueblo de Israel cuando eran esclavos en Egipto, Jesús nos va a liberar y ya no vamos a ser esclavos de los romanos. El segundo motivo por el cual estaban así es porque para liberar a los judíos de la dominación romana se requería un libertador poderoso, y Jesús ya había demostrado extraordinario poder, como le dije, cuando resucitó a Lázaro, pero le dio de comer a 5,000, caminó sobre las aguas, levantó otros muertos. Decían, con ese poder no hay quien nos detenga. Tan solo 200 años antes Judas Macabeo se había levantado, no tenía tanto poder, y se liberaron del yugo de los griegos, de Antíoco IV Epifanes y descendencia. Ellos decían, con este Jesús no nos va a parar nadie. Por eso es que ellos pensaban que se iba a restaurar la dinastía de David. Lo que los judíos siguieron gritando mientras ponían sus ramas a lo largo del camino y agitaban las palmas era Hosana. ¿Qué significa Hosana? Esta palabra deriva de la forma imperativa del verbo salvar. Escuche bien, la palabra Hosana significa no nada más salvar, es imperativo, es salva ahora, salva ya, sálvanos ya. Te pedimos que nos salves ya, es lo que significa Hosana. Hosana es una palabra que utiliza el adorador cuando se dirige a Dios.
ya que está convencido de que ha llegado por fin el momento apropiado para ser libre. En el espíritu de gozo y de triunfo cercano, le piden a Dios que ya no dilate más esa salvación prometida. Hosana equivale a te suplicamos, Señor, que nos salves ya. Ellos no estaban diciendo sálvanos cuando tú quieras. Hosana significa te suplicamos que nos salves ya, en el momento. Tenemos que entender que Hosana no solamente era una expresión como las porras que tenemos hoy en día. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a la quema del burro, a la quema del puma. ¿No han ido? ¿No? ¿Qué son esas cosas? Híjole, yo soy el único pecador. Qué bueno que estoy aquí. Y los Huelum y los Goya está a todo lo que da. Le digo eso porque la verdad los demás no sé qué porra tengan. Los del Cona, que es chiquitibuna la bim bomba. Celulares y carteras, por favor, celulares y carteras. Quiero que entienda esto. Hosana no solamente era una porra como Goya, como Huelum, como Chiquitibón, la porra que tú quieras. Hosana no era solamente una porra como es en la actualidad. La palabra Hosana, gritarla, extender tus brazos y gritar Hosana iba mucho más allá. Hosana está basado en la escritura misma. Vaya conmigo al Salmo 118, 25. El Salmo 118 es un salmo mesiánico y el Salmo 118 es un salmo pascual. ¿Qué significa eso? Que está dentro de la liturgia de la Pascua. Lo leían en 3 hasta 4 partes. Cuando celebraban la Pascua leían en la preparación del pan una parte, en la preparación del cordero otra parte, en la comida otra parte, en la toma del vino otra parte, cantaban los himnos. De hecho por ahí leemos en Juan, y cantado el himno y salieron y tal, cuando tomó Jesús con los discípulos la última cena. ¿Cuál himno? El Salmo 118. Salmo 118, 25. Quiero que entienda, Hosana no nada más es un canto, una porra, una palabra bonita. Hosana es una palabra basada en la escritura que tiene un significado profundo. Sálvanos, Señor, sálvanos conforme a tu palabra y a tu carácter. Versículo 25 dice, oh Señor, ¿qué dice? Hosana, oh Señor, Hosana, ahora te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar. ¿Cuándo? Ahora. Eso es Hosana. El pueblo pensaba en todo este salmo cuando Jesús entró. Versículo 26, ¿qué dice? Bendito el que viene en el nombre. ¿Qué era lo que gritaban? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Traducción: cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente estaba pensando en el Salmo 118 porque venía cerca la Pascua y porque lo veían como libertador. El Salmo 118 es uno de los 6 salmos que más se menciona en el Nuevo Testamento. Este salmo es un salmo marcadamente mesiánico. ¿Qué significa eso? Que nos habla del Mesías prometido, nos habla de Cristo. La palabra Mesías significa ungido en hebreo, Cristo significa ungido en griego. Es un salmo que nos habla de Cristo en el Antiguo Testamento, que habla acerca de la piedra que los edificadores rechazaron y que se convirtió en cabeza de ángulo. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. De hecho, el Salmo 118, como le dije, era un salmo de alabanza que se cantaba como himno en la Pascua. Pero una pregunta importante para nuestro tema es, ¿consideraban los judíos el Salmo 118 como un salmo mesiánico? Según Marcos 11, 8 y 9, resulta claro que la multitud proclamaba que Jesús era el Rey Mesías, no el Mesías Salvador. Según Juan 12, 13, lo consideraban como el bendito, el que había venido en el nombre del Señor. Pero también resulta claro que muchos de los que clamaban fuertemente y suplicaban con entusiasmo, esperaban que este Mesías respondiera a sus expectativas terrenales. Le voy a traducir lo que estamos entendiendo todo este tiempo, y esa es la esencia de nuestra predicación. Los judíos cantaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya te considero el Mesías que nos va a liberar de Roma. No entendían nada. Lo vitoreaban
como el rey de Israel. Pensaban que iba a restablecer el reino de su padre David. Para ellos era el poderoso realizador de milagros. A la luz de todo esto, no nos sorprende que cuando Jesús vio la ciudad llorara, pues se dio cuenta de que seguían sin entender absolutamente nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y aquí lo vamos a anclar al final. Hay gente que viene a la iglesia y no sabe qué está pasando. Hay gente que estamos aquí y no sabemos ni qué. Pues yo no vengo a que Dios me bendiga. No vengo porque soy bueno, menos. Hay gente que no sabe ni por qué estamos aquí. Hay quienes sí, porque los trae su mamá o su esposa o su... No, yo vengo porque me... bueno, tú sí sabes, pero hay otros que venimos sin que nos obliguen, que no sabemos ni por qué estamos aquí. No, pues para que Dios componga mi vida. No, pues para aprender más. ¿De quién? ¿De qué? ¿Para qué? ¿A qué venimos? Aquí cantamos, ¡oh, sana! Para sentirme bien yo. No se me quede viendo así, sonría. No es regaño. Es para que de aquí salgamos con la mente renovada y la próxima semana, el miércoles que vengamos aquí, diga, ya sea que vengo, Señor, gracias por tu gracia inmerecida, vengo a esto. Versículos 14 y 15. Lo siguiente que nos narra Juan, vamos a leer Juan 12, 14 y 15. Y halló Jesús, ya entendimos que no lo halló, pero bueno, halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ya sabemos por los sinópticos que al decir hallar no se refiere a una bonita casualidad. Voy a entrar ¡ay, mira! ¡Un asna me monta! No, Jesús ya había mandado a sus 2 discípulos por ese pollino. Lo que Jesús hizo fue dar un claro cumplimiento de la profecía mesiánica. Ahora sí, vamos a Zacarías 9:9. Y si no sabes dónde está Zacarías, menos vas a ver a qué viene a la iglesia. Zacarías 9:9. ¿Sí sabemos dónde está Zacarías? En el cielo con el Señor. Ya se viene el tiempo en el cual vamos a estructurar el ministerio. Primero fue fundamentos en cuanto a la membresía. Una vez que tengamos la membresía, vamos a estructurar el ministerio como tal. Y una de las cosas que vamos a hacer es limpiar de ignorancia a los ministros, a los servidores, a los miembros. Cosas como esta, como traer nuestra Biblia, como sabernos los libros de memoria, etcétera. No se sorprenda si de repente llego y a ver, siéntense, saque una hoja con tal X grupo, saque una hoja y empiece a escribir en orden los libros de la Biblia. Y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes sí estamos y quiénes pues venimos y gritamos ¡Hosana! Y no sabemos ni qué. Zacarías 9:9. Juan entendía perfectamente que lo que Jesús estaba haciendo era cumplir, y Mateo también nos lleva a Zacarías 9:9, era cumplir la profecía mesiánica. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Habla aquí de lo que estaba pasando. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando ¿sobre qué? Sobre un asno, sobre un pollino, de un asna. El libro de Zacarías, todo el libro en su conjunto, es un relato de la gloria futura de Sión y del rey pastor que es el Mesías. Cuando tú leas Zacarías, léelo con este entendimiento. ¿De qué hablaba Zacarías? Zacarías hablaba de la gloria futura de Sión y del rey pastor que iba a tener esa ciudad de Sión. ¿Qué es Sión? Ya se lo he dicho antes. Sión es tipo de la ciudad o morada de los redimidos por el Mesías. La hija de Sión o la moradora de Sión somos aquellos que por la gracia de Dios creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Qué es Sión? Sión es un tipo de la ciudad celestial, de que un día vamos a estar delante de Dios en la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Entonces la hija de Sión o los moradores de Sión somos aquellos que creemos en Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo como Salvador? Sí. ¿Como Señor?
ahí es otra onda. Pues aquellos que es nuestro Salvador y Señor, somos aquellos que podemos llamarnos la hija de Sión o la moradora de Sión. Por eso cuando llega a escuchar un canto, oh moradora de Sión, o regocíjate hija de Sión, a eso se refiere. Está hablando, oigan, todos los que Cristo es nuestro Señor y Salvador y tenemos herencia en el cielo, vamos a cantarle a ese Señor y Salvador. A la hija de Sión se le dice que su rey, su Mesías espiritual, iba a abrir un manantial que iba a limpiar el pecado y la impureza. Zacarías 13:1. Todo el libro nos habla de una gloria futura de Sión. Todo el libro de Zacarías nos habla de que va a tener un rey pastor. Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo del cumplimiento de la gloria, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Ese manantial abierto va a ser ¿para qué? Para purificar el pecado y la inmundicia. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Nos purificó de pecados y de pecado e inmundicia. La hija de Sión, en el libro de Zacarías, le dice que su rey, su Mesías espiritual, abriría un manantial que quitaría su pecado y su impureza, para poner de relieve el carácter pacífico del acercamiento de su reino. Le agregan que va a montar un pollino de asna. Jesús entró a Jerusalén como príncipe de paz, no como guerrero. Por eso la hija de Sión no debería de tener más. Por eso le dice, alégrate, no temas, no vengo a hacer guerra, vengo como príncipe de paz. Un burro o un asno está asociado con la búsqueda de paz. Son muchas citas, se las dicto, luego las busca en su casa. Jueces 10:4, Jueces 12:14, Segunda de Samuel 19:24, Isaías 1:3. El único animal que está asociado con la guerra en la Biblia es el caballo. Éxodo 15, Salmo 33, Proverbios 21:31. El caballo se alista para la guerra, pero del Señor son las decisiones. Jeremías 8, Zacarías 10:3 y Apocalipsis 6:4. ¿En qué va a venir montado el Señor Jesucristo en su segunda venida? En un caballo blanco. ¿Viene como Salvador? Ahora sí no. La segunda vez que Cristo ponga un pie sobre la tierra, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer su juicio a las naciones. Ellos no lo entendían, pero Jesús vino como un rey manso, pacífico y amable. Jesús vino a traer salvación. Lamentablemente el pueblo no lo entendió, pero incluso los discípulos no lo entendieron en aquel entonces. Versículo 16, regrese al versículo 16. Juan 12:16, ya vamos a terminar, estamos a nada. Todavía tenemos tiempo, pensé que era más tarde. Pero ya me acordé que no es nuestro tiempo, el tiempo es del Señor. Entonces nos regresamos otra vez, le voy a empezar desde el principio. Veo que hay algunos que no la estamos capeando. ¿Capisci? Capisco. Versículo 16. La gente no lo entendía, pero tampoco sus discípulos lo entendieron. Así que no se entristezca si no entiende para qué está aquí en la iglesia. Dice el versículo 16, estas cosas no los entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho. Debido a la ignorancia de las Escrituras y a la poca fe, ni siquiera los 12 entendieron de inmediato que lo que Jesús estaba haciendo era cumplir la profecía de Zacarías 9:9 y que por medio de ella se proclamaba no como Mesías Rey, sino como Mesías Salvador. Cuando Jesús fue glorificado por medio de su cruz y resurrección y hubo enviado al Espíritu Santo, todo esto ahora sí le quedó claro a los discípulos. Todos lo recordaron y vieron su significado y entendieron ahora sí que Zacarías 9:9 se refería a Él y que estas cosas que habían sido hechas eran para cumplir la profecía. Versículos 17 y 18 dice: y daba testimonio la gente de que Él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro, la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que había hecho una señal.
Juan regresa otra vez, quita ya su atención de Jesús y regresa nuevamente su atención a la multitud. Continúa hablándonos de que había un gran gentío en su camino. Los que habían estado con Jesús cuando resucitó a Lázaro de los muertos seguían testificando con todos. Era algo tan maravilloso y extravagante lo que había hecho Jesús con Lázaro, que simplemente lo repetían una y otra y otra y otra vez. No daban crédito y decían: ya te conté cuando vi que Jesús, ya, pues déjame contarte otra vez, fue maravilloso. Daban testimonio lo que sus propios ojos habían visto. En completa armonía con el versículo 9, leemos que la gran multitud de peregrinos que habían estado en Jerusalén, de todos los lugares del mundo, habían salido al encuentro de Jesús porque habían oído que realizaba una gran señal, resucitar a Lázaro. Y por último, versículo 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya ven que no consiguen nada, mira, el mundo se va tras él. Aquí esta parte sirve mucho para ilustrar el arminianismo. ¿Se acuerdan que ya vimos en los sistemas soteriológicos, cuando la Biblia habla de mundo, hay que entender si nos habla de todos sin excepción o de todos sin distinción? Si dijéramos todos sin excepción, quiere decir que en ese momento todos en Jerusalén y todos los del Imperio Romano, y que cruzaron el Atlántico y llegaron los incas, los aztecas, y todos fueron con Jesús. ¿Pasó así? No. Nos hablaba de todos sin distinción, y lo vamos a ver la siguiente semana. Había prosélitos griegos, y ya va a entender, y aún los griegos, judíos y prosélitos, todos iban tras él, todo el mundo sin distinción, no sin excepción. Los fariseos más radicales le dijeron a un grupo menos agresivo: ya ven, no estamos ganando nada. Se dividía el mismo fariseísmo en dos grupos: los que decían ya mátalo, y otros que decían espérate, vamos a ver qué sucede. Los que estaban más agresivos les decían: ya ven, no estamos logrando nada, ya hay que hacer algo, y hay que hacerlo rápido o va a ser demasiado tarde. Mira, todo el mundo se quiere ir con él y nos vamos a quedar solos. Estaban furiosos, y aún falta que los griegos vengan a Jesús. Vamos a terminar, cierre sus ojos y concéntrese en estos últimos minutos. Como podemos darnos cuenta, este acontecimiento marca significativamente la predicación del Evangelio. Nos muestra que el Señor Jesús es quien puso su vida de forma voluntaria. Y aquí podríamos sacar una predicación entera. ¿Qué estás haciendo por tu prójimo? Jesús dijo: sé que me van a matar, sé que están planeando mi muerte, aún así voy a ir a Jerusalén. Muchos de nosotros no vamos a los lugares donde sabemos que nos van a causar daño. Obviamente Jesús lo hacía con un propósito. Nos muestra que el Señor Jesús es quien puso su vida por otros de forma voluntaria este relato. Además nos muestra no solo que es el Mesías, sino la clase de Mesías que llegó por primera vez a la tierra. Llegó como el príncipe de paz, montado en un pollino. Un pollino es un asno, se lo dije, que no ha sido domado, indómito, que todavía no le enseñan que debe de cargar correctamente. Llegó montado en un pollino que viene a dar su vida, no a hacer la guerra contra el Imperio Romano. Sin embargo, ni los judíos, ni la multitud, ni los griegos, ni siquiera los discípulos entendían esto. Ellos no entendían nada en ese momento. Los discípulos también pensaban que llegaba el momento de Jesús de ser el nuevo rey de Judá, de los judíos. Ellos pensaban: llegó el momento en que vamos nuevamente a tener la gloria de David entre nosotros. No lo entendieron en ese momento. Todos lo esperaban y todos lo proclamaban como Mesías Rey. Todos estaban con el ánimo exaltado porque la Pascua estaba cerca, y la Pascua conmemora la libertad milagrosa que orquestó Moisés en Egipto. Y si a eso le sumas la fama que le dio el milagro de la resurrección de Lázaro, tenemos como resultado una malinterpretación de la verdadera misión de Jesús: salvar del pecado a los suyos, a sus elegidos. Es trágico que a muchos nos pasa lo mismo que a los discípulos. Ya no siquiera vamos a hablar de la multitud, ya no vamos a hablar de los fariseos que no podían entender porque tenían hinchado el corazón de envidia y orgullo. Ya no vamos a hablar de los griegos, no estaban cerca, eran prosélitos lejanos. Los discípulos mismos
Muchos estamos como ellos. Estamos en este lugar, pero desconocemos el motivo real por el cual vinimos a este lugar. Pensamos que venimos aquí a llenar nuestra mente, nuestro corazón, a adorar, a seguir adorando, pero realmente no tenemos el cuadro completo, la vista completa, hemos perdido la perspectiva correcta. Tú no vienes a que Dios arregle tu vida, tú no vienes a que Dios te prospere y te bendiga, tú no vienes a que Dios arregle tus problemas, tú no vienes a aprender por aprender nada más. Nosotros estamos en este lugar por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Entiéndelo bien. Por eso la lectura de la cita en la mañana fue Efesios 2, 8 y 9. Por gracia eres salvo. Nunca olvides que estamos en este lugar por la gracia de Dios, porque Él, sin que tú y yo lo mereciéramos, lo acabamos de ver, Jesús dio su vida, o vaya, entró a Jerusalén a dar su vida. Por su gracia inmerecida estamos aquí, y para la gloria de Dios, para que por medio de la renovación de nuestra mente, de la adoración corporativa, de la convivencia, de la comunión, de la membresía y de todo lo que hagamos, Dios sea glorificado. Y obviamente una vida en pecado no glorifica a Dios. Por eso venimos a ser confrontados muchas veces con el pecado, a ser exhortados, a ser animados, levantados y restaurados. Entiéndelo bien, amado hermano. Nosotros venimos a este lugar, somos cristianos, somos discípulos por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Es corta la aplicación, pero créeme que es muy sustanciosa. Tuvimos que ver todo el relato de la entrada triunfal a Jerusalén para poder entenderlo. No seas como los discípulos, no seas como la multitud, no seas como los judíos que piensan que Jesús viene a complacer sus deseos carnales. Entiende como lo entendieron después Juan y Mateo: es el Mesías Rey, la gloria futura de Sión. Nosotros vamos a ese manantial inmerecido de agua y limpiamos nuestro pecado, y después en una vida en santidad glorificamos a Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar, y vamos a llevarnos esto firmemente en nuestro corazón. Vamos a reconocer delante de nuestro amado Dios y decirle: Espíritu Santo, le rogamos que ponga firmemente esta verdad en nuestro corazón, que estamos en este lugar por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Por eso los reformadores enunciaron la quinta sola, soli Deo gloria, solamente a Dios la gloria. Se trata de Dios, se trata de Cristo y siempre de Cristo, no de nosotros. Estamos aquí por su gracia, estamos aquí por sus méritos, estamos aquí por sus logros, estamos aquí por lo que usted hizo, que nosotros no merecíamos, y le agradecemos profundamente. Pero también estamos aquí para su gloria, para ser confrontados, para ser exhortados, animados, restaurados, levantados, para que por medio de la renovación de la mente, para por medio de la oración y por medio de la comunión con otros santos, podamos reflejar a Cristo. Y eso es lo que verdaderamente da gloria a Dios. Una vida que glorifica a Dios, lo entendemos, Señor, no es una vida que grita, salta, o peor aún se tira al suelo y habla en lengua extraña y que ni siquiera se entiende. Una vida que glorifica a Dios es una vida que refleja a Jesucristo en cada aspecto, en cada detalle, en cada situación. Hoy, Señor, permite que salgamos de aquí entendiendo esta verdad, que cuando venimos a la iglesia, que cuando venimos a tu casa, a la congregación, porque somos la iglesia, nos juntamos por su gracia y para su gloria. Estamos aquí, y donde quiera que nos reunimos 2 o 3 en su nombre, estamos por su gracia y para su gloria. Que salgamos entendiendo esta verdad, que es por su gracia y para su gloria. No se trata nunca de nosotros. Gracias, mi Dios, por su gracia.